Estamos de regreso, seguimos esta tarde. Un tema súper interesante. Nos acompaña Paola Salas, que es la presidenta de ASODIV, y Daniel García, que es el director. Estoy hablando de la Asociación de Dializados y Transplantados de la Quinta Región. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Paola aquí nos estaba contando su testimonio. Hace 15 años que te dializa, sí, 15 Paola. años que me Y dializo. estás esperando un trasplante. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega el trasplante? Bueno, falta un poco de conciencia pública, a pesar de que ahora hay bastante conciencia con respecto a lo que es el trasplante en sí. Bueno, ahora como saben ya salió la ley, que todos somos donantes. Desgraciadamente salía en la prensa hace poco que hay un porcentaje más o menos como un 2% que ya estaba diciendo que no quiere ser donante. Eso es alarmante, ¿no? Sí, sí. Falta solidaridad, falta conciencia frente a este tema. Falta mucha conciencia frente al tema, porque además que nadie está libre. Por ejemplo, tú no puedes Todos. estar libre, todos estamos... la enfermedad del riñón es una enfermedad silenciosa, y cuando llega y te dicen de un día para otro tienes que dializarte y tienes que vivir con esa diálisis, dependiendo de una máquina que hace las veces de tu riñón. Daniel, ¿y la colecta que van a realizar ustedes este próximo jueves 27 va principalmente en ayuda de quién? ¿De aquellas personas que tienen menos recursos y que necesitan la diálisis? Así es. Lo que pasa es que, bueno, el tema de la diálisis es un tema bien complicado, ¿ya? Los pacientes no tienen, digamos, la disponibilidad de trabajar, por el hecho de que tienen que estar conectados a la máquina 4 horas al día, 3 veces a la semana. Entonces, aparte que la diálisis no solamente retira las toxinas del cuerpo, sino que también elimina proteínas, elimina minerales. Entonces necesitan medicamentos para poder suplir esas carencias, digamos. Entonces los medicamentos son de alto costo. La diálisis no solamente afecta al riñón, sino que también afecta al corazón, afecta a los pulmones, por el agua que queda circulando, digamos. Exacto. A ver, ustedes han hecho un trabajo súper interesante. Yo quiero mostrar alguna fotografía. Aquí están los socios fundadores de ASODIV aquí en la región. Paola, y ustedes han hecho un trabajo bien interesante en ayuda de todas las personas que se dializan. Sí, de hecho nosotros tenemos un programa que es de subvención de medicamentos para los pacientes que, como tú dices, de bajos recursos, que no pueden costearlo, porque estamos hablando de un medicamento que vale alrededor de los 30.000 pesos al mes. Imagínate en un paciente que recibe una pensión básica solidaria, que son 75.000 pesos, y con eso tiene que vivir. Entonces es imposible poder costear un medicamento de ese valor. Exacto. Entiendo que la autoridad aquí en Viña del Mar les ha prestado bastante ayuda. Bueno, de hecho, Sí. esta es una colecta que ha sido autorizada aquí en Viña del Mar, Sí. la colecta del próximo 27 de mayo. Aquí están con la alcaldesa. Sí. Cuéntanos un poco del apoyo que les han brindado. Hemos tenido bastante apoyo. El año pasado hicimos esa colecta donde aparece ahí la fotografía de donación de órganos, ya, porque se trata de sensibilizar a la población, y hemos tenido bastante apoyo de parte de la Municipalidad de Viña. De hecho, ella es la que nos autorizó ahora esta colecta. Daniel, ¿y van a estar en todo Viña del Mar con los voluntarios debidamente acreditados, identificados para pedir la ayuda? Claro, van a estar con una credencial que realizamos nosotros, autorizados por la asociación. Pretendemos estar en el plan de Viña, ¿ya? En lo que es la calle Valparaíso, Arley, quizás los malls, ¿ya? Depende de la ayuda que obtengamos, digamos, la cantidad de voluntarios. Así es. Paola, tú recién estabas contando de estos 15 años que te dializa. A ti te vemos una persona total y absolutamente normal, salvo que van los martes, jueves y sábado a la diálisis. Sí, llueve o truene. Tienes que ir, tienes Sí. que estar. ¿Qué pasa si tú no vas un día? Mire, sí, en el caso depende de cada paciente. Si yo no voy un día, pero me cuido de no tomar mucha agua, no comer, lo que uno coma tiene toxina. Claro. Entonces, si yo me cuido, no me va a pasar nada. O sea, tendrías que no comer, a lo mejor no tomar agua. Exacto. Pero más allá de 5 días, por ejemplo, un paciente sin diálisis y que no se cuide, Es se peligroso. muere. Se muere. Pero está quizás el relato o el testimonio de otras personas con incapacidad física, con otros problemas de salud, con alguna discapacidad visual, que necesitan también dializarse. Sí, desgraciadamente, sí. Y eso aumenta más todavía en este drama que viven ustedes. Claro, porque el paciente, por ejemplo, el paciente diabético, desgraciadamente un paciente diabético que no sea bien cuidado, puede llegar a la diálisis, ¿ya? Y hablamos de un paciente diabético que esté con muy malos cuidados, que empiezan a perder la vista, algunos son amputados que se dializan, compañeros míos, y ellos, además del costo de los medicamentos caros, necesitan también transportarse a su centro de diálisis.
y para ello tienen que pagar un transporte para que los lleve y para que los vaya a buscar después de las 4 o 5 horas que tienen que estar en la máquina. Quedan muy débiles después de la diálisis. Sí, que se queda ¿Cuánto dura débil. una sesión de diálisis? Va a depender de la complejidad de cada una de las Sí, pero de las personas. por lo general son 4 horas. Hay pacientes que tienen 4 horas 45, por ejemplo, 4 horas y cuarto. Pero por lo general el universo de los pacientes tiene 4 horas. Yo tengo 4 horas. Yo me dializo 4 horas. ¿Y después de las 4 horas quedas un rato ahí esperando recuperarte? Sí, lo que pasa es que tú sales bien controlado. En los centros de diálisis se preocupan de que tú tengas una buena presión para irte. Y si no estás en buenas condiciones no te dejan ir hasta que no estés bien. Hasta recuperarte. Ahí te recuperas y si vas solo, con mayor razón, tienen más cuidado de mandarte solo a la casa. Exacto. Daniel, recién Paola decía que esta era una enfermedad muy silenciosa. Claro. Muy silenciosa. No hay parece, un aviso previo, un síntoma que nos indique qué va a pasar. Claro, depende, hay veces que depende de la presión, por ejemplo, las personas que tienen presión alta, la gente que tiene diabetes, digamos que son factores que derivan a la enfermedad renal, ¿ya? No es hereditaria, No. pero es, Pocos casos. claro, hay algunos casos, pero en definitiva es en base a enfermedades, en base al cuidado que uno tiene, la alimentación. Paola, y en la vida diaria, en el común de la vida, ¿se puede desarrollar cualquier actividad? ¿Ustedes pueden llevar una vida total absolutamente normal? ¿Hay ciertas restricciones? No, hay restricciones. Por ejemplo, la restricción más grande de un paciente en diálisis es para viajar, por ejemplo. Por ejemplo, al extranjero no puedo ir porque ¿de dónde? ¿Cómo me dializo afuera? Tendría que tener dinero para pagarlo en efectivo el tratamiento. Claro. O para ir acá en Chile ahora se ha implementado y que se puede ir a otro centro de diálisis dentro Una especie de canje, unos van para allá, otros vienen Sí, se acá. puede hacer y se hace de hecho. Pero las restricciones, por ejemplo, en el caso de los pacientes en diálisis somos anémicos la mayoría. Tenemos anemia, entonces hacer mucho deporte, esas cosas no las podemos hacer, esforzarnos demasiado no se puede porque la anemia es como una de las cosas que gatilla el hecho de no estar bien. ¿Y en cuanto a 100%. alimentación? La alimentación tiene que ser bien cuidada porque hay problemas que presentan los pacientes en diálisis, entonces tienen que tener algún suplemento alimenticio, que también tiene un costo, suplemento alimenticio y alimentarse bien. Nosotros tenemos nutricionistas en nuestro centro de diálisis que nos acompaña en el tratamiento y nos dice esto comes, esto no comes, depende de cada paciente, de la situación que tenga cada paciente. Es súper importante que este próximo jueves 27 ayuden en la colecta de la Asociación de Dializados y Transplantados de la Quinta Región. Es fundamental, porque un billete o no moneda, más otro billetito, más otro billetito, más otro billetito pueden ayudar a todos quienes lo necesitan. Transplantados también, tú fuiste trasplantada. Sí, yo fui trasplantada y lo bueno es que esta enfermedad está cubierta por el auge, lo que es la diálisis en sí. Ya la diálisis en sí estamos hablando de 600.000 pesos al mes, que cuesta por paciente. Y bueno, los trasplantados son más cuidados son muy cuidados en el sentido de que les dan los medicamentos en el hospital, no así lo que sucede con los pacientes en diálisis, que la mayoría de los medicamentos hay que comprarlos. Pero el hecho de ser trasplantado te cambia la vida. Te cambia la vida, por eso que el llamado que se hace de que si pueden ser donantes o si llega el momento que es un momento triste cuando te piden poder ser donante. Es un momento triste porque estás pasando con una pena que un ser querido falleció, pero eso pensarlo en el sentido de que le va a dar vida, le va a dar nueva vida a una persona que no va a depender de una máquina para sobrevivir y además el trasplante te da, pero ahí sí que te da más libertad y te sientes bien, andas bien en todo sentido. Les quiero agradecer que hayan venido hoy día al programa y ojalá que usted que nos está viendo ayuden, colaboren para este jueves 27 en la colecta de la Asociación de Dializados y Transplantados aquí en la Quinta Región. Paola, gracias por haber venido. Daniel, gracias por haber estado en el programa. Gracias por habernos acompañado. Después de la pausa, regresamos ya en el último bloque del programa.